Bueno, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. El Señor es un Dios bueno, maravilloso y nos da cada día una oportunidad más para acercarnos delante de su presencia. Cada día nos gozamos y nos regocijamos por ese privilegio que tenemos nosotros, ¿no? De conocerlo y de darlo a conocer. ¿Sí? Si realmente hemos creído, dice la Escritura, que nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, ¿cierto? Dice también en el libro de Primera de Juan, creo que es en Juan, que dice que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor es que realmente estamos demostrando que hemos creído en Él. Vamos a cantar una canción. Yo tengo que cantar en voz bajita porque a esta hora hay mucha gente durmiendo y los despierto. Entonces vamos a hacerlo muy suavemente. Doña Edna, buenos días, que el Señor le bendiga. Don Jorge Aririo Chacón, buenos días, que el Señor los guarde. Vamos a empezar con una canción que dice así. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Hasta el trono mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Cuando hablamos de levantar su nombre, estamos hablando de hablar, de testificar acerca de él. Y eso es básicamente lo que estamos estudiando en el día de hoy. Vamos a abrir la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo, es que deberíamos leerlo, leámoslo desde el 5, Mateo 10, desde el 5 hasta el 22. Doña Marina, buenos días. Hoy saludando a las personas que se están conectando en esta mañana. Don Jorge, Dios le bendiga. Profe Miguel, que el Señor lo bendiga. Qué bueno verlo, estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor lo siga obrando en su vida. A mi esposa que está conectada, doña Marina, Dios le bendiga a usted y a toda su casa. Últimamente menos personas se han conectado porque me imagino por las vacaciones, ¿no? Ayer en el culto también poquitas personas. Bueno, esperamos que permanezcamos, ¿no? A veces salimos a vacaciones y nos olvidamos de que para Dios no hay vacaciones, ¿no? Entonces leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 22. Dice así: a estos 12 envió el Señor Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad diciendo:
el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aunque gobernadores y reyes, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre Celestial, nosotros ponemos tu palabra delante de ti, Señor. Que seas tú obrando en esta mañana, que seas tú ungiendo nuestro espíritu, que seas tú hablando, Señor, que seas tú tomando de lo tuyo y dándonoslo a conocer. Obra con poder, Señor, y manifiéstate esta mañana a nosotros. Bendecimos cada hogar, cada familia que abre sus puertas para que tu palabra, tu evangelio sea predicado, Señor. Bendice cada persona que se conecta en esta mañana y los que lo harán en el transcurso del día u otros días, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, nosotros venimos estudiando el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Y ya estamos en esta porción, ¿cierto? Donde el Señor Jesucristo ha enviado a sus discípulos, está enviando a los 12. Y les ha dado desde el principio de la lectura poder y autoridad para echar fuera demonios. Recordemos que la autoridad la tiene el Hijo. El Hijo es el que lanza la palabra, ¿sí? Jesús dice, por ejemplo, a una persona que está endemoniada, le dice al espíritu inmundo, sal de él, y el espíritu tiene que salir. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad, es decir, Él da su palabra. ¿Y el poder lo tiene quién? El Espíritu Santo, que es el que hace las obras. Eso lo tendremos entendido. Entonces Jesús ha enviado a sus discípulos y les ha dado esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿sí? Y Él ha sido muy detallado con ellos y les está dando instrucciones de qué hacer, a dónde entrar, por dónde ir. Dice que por camino de gentiles, ni a ciudades de gentiles, y que no entren en ciudades de samaritanos. Ya explicamos por qué los samaritanos no eran queridos por estos judíos, y también quiénes somos los gentiles, ¿no? También explicamos que el evangelio no estaba destinado a los no judíos. Nos llamaban aún así perros, perrillos, ¿sí? También vivos, que el Señor los manda con instrucciones de no llevar más allá que lo que llevan puesto, ¿no? Que no os proveáis de dos túnicas ni de otro bordón, ¿no? Sino que se vayan con lo que tienen puestos, listos. Ayer mirábamos en la predicación, ¿no? Que cuando el pueblo salía de Egipto, el pueblo de Israel, bueno, el pueblo hebreo en esa época salía de Israel,
Ellos estaban listos con el bordón en las manos, las sandalias puestas, ceñidos los lomos, es decir, ya estaban vestidos y listos para salir. Y así estaban estos discípulos, listos para salir. El Señor los envía, ¿sí? Y ya estamos en esta porción acercándonos. Hablamos también de que todo obrero es digno de su salario. Y ahí vimos claramente que, pues, algo que tiene mucho conflicto en la vida de la mayoría de los cristianos y de los no cristianos y de los que critican el cristianismo, ¿no? Es que los pastores viven del evangelio, pues la Biblia lo dice, claro, ¿sí? El que predica la palabra, pues viva de la palabra. El que predica el evangelio, viva del evangelio, porque todo obrero es digno de su salario. Lo vimos en varias partes, en el libro de Hebreos, en el libro de Corintios, nos lo explica claramente. También vimos acerca de si el diezmo era legal, por decirlo así, o era una fábula inventada por los hombres. No, vimos que desde el principio Abraham diezmó a Melquisedec, ¿cierto? Rey de Salem, dice rey de reyes, rey de... Bueno, ahí lo explica en el libro de Hebreos capítulo 7 creo que está, y nos muestra que este Melquisedec es tipo de Jesús, ¿no? Es decir, nosotros no, cuando diezmamos, no diezmamos por obligados, como nos enseña la ley de Moisés. Por la ley de Moisés, recordemos que, claro, el que incumplía un solo mandamiento se hacía maldito por todos. Entonces, y entre ellos está incluido el diezmo, ¿no? Si usted no diezmaba por la ley de Moisés, se hacía maldito. Pero ya no estamos por la ley de Moisés, nosotros estamos por algo que se llama la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces fíjense que todas estas instrucciones que el Señor les está dando, ¿sí? Tienen un propósito y un único propósito, y es que prediquen el evangelio del reino de los cielos. Y nosotros estamos entrando aquí al versículo 12 y vamos a leer hasta el 15 para recordar. Y dice: y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esto es contundente y es duro, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que todo aquel que ha creído, ¿sí? Que hemos creído, tenemos una tarea que hacer. Y es exactamente la misma tarea que Dios les está dando a estos discípulos. Estas instrucciones que Jesús les está dando a estos discípulos están vigentes hoy en día. No estamos hablando que estas cosas fueron para los que estaban en la ley. No está diciendo aquí que estas cosas que el Señor está diciendo era para el Antiguo Testamento. Lo que estamos viendo es que es exactamente para los que estamos viviendo hoy en día. Nosotros predicamos la palabra y básicamente no habrá excusa, ¿no? No hay excusa para los que estamos en Cristo el no predicar. Necesitamos predicar y no va a haber excusa para los que no crean. Si nosotros miramos bien las Escrituras, ¿sí? Ya de hecho, aún, voy a aclararlo, aún si a usted no se le ha predicado el Evangelio, si nadie llega jamás a su vida a hablarle de Jesús, usted ya de hecho ya no tiene excusa. Miremos Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? ¿Por qué? Pues eso es lo que vamos a mirar hoy. Recordemos que nosotros
cada ser humano, cuando nacemos ¿cómo? Ya usted lo dijo, espiritualmente ¿qué? Muertos, ¿sí? Porque así por medio de un hombre entró la muerte a todos los hombres, también por un hombre seremos ¿qué? Vivificados. Es decir, por Adán estamos muertos y por Cristo somos ¿qué? Vivificados. Sencillo. Entonces todo ser humano nace muerto. Y si no ha creído jamás en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo va a estar su espíritu? Muerto. ¿Qué quiere decir muerto? Pues obvio, destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios. Hay una división entre Dios y este hombre, ¿sí? Y si esa persona jamás cree en el Señor Jesucristo, digamos, jamás se le predicó, jamás escuchó, jamás de los jamases, pues dice la Escritura que no tiene excusa. Romanos 1:18. Y esto puede parecer muy como, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo. Pero yo le hago una pregunta, si usted llega a un país extraño, así como estamos nosotros, y incumplimos una ley, ¿sí? Nos detiene la policía y nos va a decir, bueno, es que el desconocimiento de la ley no implica que ustedes no sean culpables, ¿sí me hago entender? Vamos a ser sancionados, ¿sí? Si el policía es buena gente, va a decir, bueno, como no sabían, pues yo se la paso. Pero realmente, legalmente, somos ¿qué? Culpables. Y así mismo es con las cosas del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Lo dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bueno, ¿cómo Dios lo manifestó? Bueno, ahora está enviando a sus 12 discípulos. Si hablamos en el contexto hoy, terrenal, de hoy en día, en este año, pues lo está enviando a usted, me está enviando a mí y todos los que hemos creído, ¿sí? Pero también está diciendo, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, usted sabe y entiende y conoce que existe un Dios solamente por ver las cosas hechas, creadas por Dios mismo. Recuerden que todas las cosas han sido creadas por su palabra. Es decir, todas las cosas que Dios ha creado son perfectas. Uno ve un bebé, ¿no? Precioso, perfecto. ¿Cómo puede dentro de una mujer gestarse un ser humano perfecto? ¿Sí? Una flor, no sé, una mariposa, ¿sí? Un pastel cuando uno lo huele, sí. Bueno, en fin, tantas cosas. Y nosotros, aún viendo tantas cosas, digo nosotros no, bueno, el ser humano mayormente, digo mayormente porque tristemente, son más los que no han creído o los que no quieren creer, son mucho más que los que realmente están creyendo, ¿sí? Y usted que está allá en su casa, nomás, piense en su manzana donde usted vive, ¿cuántas familias cristianas hay? Y a veces la gente dice, no, pues en la manzana donde yo vivo, que yo conozcan solamente nosotros. O en su conjunto, ¿cuántas familias cristianas hay? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ellos realmente han nacido de nuevo? Porque hoy en día el cristianismo también se volvió una moda, ¿no? ¿Sí?
Ahora hay una competencia por mostrar quién es el que sabe más o cuál es la iglesia que sí es del Señor. No, 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 no. Nosotros hablamos de que ser cristiano, la Biblia no habla de denominaciones. No hay adventistas, no hay wesleyanos, no hay aliancistas, no hay presbiterianos. La Biblia no tiene nombres. En la Biblia solo habla de los primeros cristianos que se llamaron primeramente desde Antioquía. Y estos primeros cristianos, pues, ¿quiénes son? Pues todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y somos una, si vamos a hablar de denominación, solo hay una denominación, los que creemos en Jesús. Para de contar, no hay más. Usted cree en lo que el Señor estableció en su palabra, bueno, usted es cristiano. Usted ha creído en el Hijo del Hombre, usted es cristiano. Pare de contar. Entonces, hay pasión en el hombre por una cantidad de poderes tontos, por decirlo así, porque el hombre es tonto. Eso implica, y en la mía sí, es que yo sí tengo la razón. Bueno, todo eso es una carrera, digamos, que el enemigo ha incursado en la iglesia del Señor precisamente para eso, para que el hombre de Dios sea y no lo conozca. Y aquí lo dice, que las cosas de Dios son claramente manifestadas y habla de la ira de Dios. Ahora estamos viendo cómo envía a los 12. Ya todo es manifiesto. Viendo el sol, viendo las estrellas, viendo el mar, viendo la luna y viendo toda la creación, debemos creer en el Señor. Pero aún así el Señor establece a estos 12 y los envía. En Lucas 10 vemos cómo establece los 70 y los envía y también les da instrucciones. Y así sucesivamente, ¿cierto? En Hechos de los Apóstoles habla de eso. Miren Hechos de los Apóstoles, aquí habla de sacudirse los pies. Eso está en Hechos, ya no me acuerdo. Hechos 10, ya lo busco. A ver, ¿dónde está? Hechos, es que estoy en otro libro. Eso está en Hechos de los Apóstoles 13, Hechos 13:51, ¿no? Dice ahí en Hechos 13:51. Yo últimamente estoy hablando mucho, ¿no? Desde el 50, leamos, dice, pero los judíos instigaron a muchas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, ¿sí? Echaron a Pablo y a Bernabé. No querían que predicaran. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Icon, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a predicar, buscar las casas, entrar en las casas, ir a las familias, hacer grupos de estudio, hacer la obra del Señor. Y en el momento en que le digan a usted no es bienvenido, o le saquen el cuerpo, pues usted sencillamente, como Poncio Pilato, ¿no? Yo me lavo las manos, ¿sí? Eso es lo que significa sacudir el polvo de sus pies, ¿sí? Y ellos lo hacían, en Hechos ya lo hacían, ellos sacudían y decían, bueno, aquí ya les predicamos, ya nos rechazaron, pues no hay nada que hacer, sigamos derecho, ¿sí? Y así era como Jesús predicaba. Jesús no se quedó en ninguna parte, Jesús iba yendo, dice, yendo, predicar el evangelio del reino. Así nos toca a nosotros, yendo, predicar. Y si las personas pues no quieren escuchar, pues no hay nada que hacer. Mire, para donde usted vaya, hay sed de Dios. Usted puede coger para Bosa, coger para Suba, coger para Melgar, coger para Girardot, para la costa, para Panamá, para Francia, para cualquier parte. Donde usted llegue, ahí hay necesidad de que se predique el evangelio del reino de los cielos. Entonces, ni usted tiene excusa, ni donde usted vaya tienen excusa. Ya usted es salvo, ¿sí? Por gracia.
Dios le dio un mandamiento, ahora usted es un siervo del Señor. Es hijo, pero es siervo. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir a lavar los pies de las otras personas, ¿sí? Entonces, no hay excusa, ¿no? No hay excusa. Creer en Jesús ya no es algo que las personas desconozcan, ¿no? Decíamos ayer en la predicación eh, que básicamente Él es el acontecimiento más importante de la historia, más trascendental de la humanidad, y no solo humano, sino espiritual, ¿sí? Porque decíamos que a Dios jamás nadie lo había visto. ¿Cuándo vieron a Dios? Cuando nació en un pesebre. Por eso descendieron todos esos ejércitos de ángeles en ese momento sublime. Ahí está escrito en Lucas capítulo 2, ¿sí? Y descendieron a mirarlo a él. Gloria a Dios en las alturas y en los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿no? ¿Por qué descendieron esos ejércitos de ángeles? Porque jamás nadie había visto a Dios. Pero hoy en día todo ojo ya le conoce. Donde usted vaya, pregunte, ¿usted sabe quién es Jesús? Oh, sí, Jesús. Yo sé quién es Jesús. He escuchado acerca de Jesús. ¿Sí? La palabra más conocida alrededor del mundo es Jesús. Lo conocen. Pero es por ahí un Dios cristiano. Bueno, no importa. Ya escuchó, si me hago entender. Entonces, fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocen? Bueno, el calendario mundial está basado en el nacimiento de Jesús. Ahorita todos los países celebran la Navidad este jueves. ¿Por qué? Por el nacimiento de Jesús. El 31 de diciembre, todos los países cambian su año de 2020 a 21. ¿Por qué? Por el nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús ya está establecido hasta en su computadora. Así lo quieran negar, así quieran decir que no existe, así quieran decir que todo eso es carreta, ¿sí? Que todo lo que nos han enseñado desde chiquito, que nosotros cristianos estamos enchapados a la antigua. Pero si usted mira su celular tiene un día y una hora. Y ese día y esa hora están basados ¿en qué? Adivine en qué. ¿Por qué dice hoy, por ejemplo, 21/12 del 2020? Porque hace 2020 años, ¿sí? Nació ¿quién? Jesús. ¿Te das cuenta? Todo ojo le verá. Eso dice el libro del Apocalipsis. Vamos un momentico a Apocalipsis. Yo tengo una gatica por acá que tiene como hambre, pero no sé, ahí tiene comida. Hoy le dio por molestar. Bueno, entonces Apocalipsis. Vamos a leer este versículo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Y por favor, cójame la caña ahí. Dice, ya. Dice ahí, Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Entonces fíjese, los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué significa esto? Dale un segundo. ¿Qué significa esto? ¿Quién puede lamentar algo? Pues alguien que se le ofreció algo, ¿cierto? Y no lo recibió. Ay, a mí me trajeron eso y yo no lo recibí. Ay, si lo hubiera cogido, ¿cierto? Uno se lamenta cuando ¿qué? Cuando tuvo, vio y no tomó, no recibió, no cogió, ¿cierto? Se lamenta, dice, ay, si yo hubiera, se lamenta uno, ¿no? Uno no se lamenta de algo
Bueno, quizá uno puede decir, bueno, si alguien me hubiera predicado a mí el evangelio del reino de los cielos, si alguien me hubiera hablado acerca de ese Jesús, pero no le estoy diciendo que lo está viendo en la fecha de su computador, no le estoy diciendo que en las cosas, dice la Biblia, que en las cosas que Dios hizo, ya Dios mismo se manifestó, de modo que no tienen excusa. Y claro, dice ahí, todos los linajes, es decir, todas las naciones, ¿sí? ¿Se van a qué? A lamentar. Bueno, gracias Dios por usted que está allá en su casa y usted ha conocido y ha recibido la palabra del Señor. Fíjese, en estos días que cuando más deberíamos de buscar del Señor, ¿no? En estos días que se acerca esa fecha preciosa, que es el nacimiento del Señor Jesucristo, es cuando más las personas deberían acercarse al Señor. Pero vemos que en el culto es cuando menos personas se congregan. Y vemos que en los grupos de estudio es cuando menos personas participan. Y vemos que hasta en los devocionales es cuando menos personas participan. Si el Señor Jesucristo, y estamos viviendo estas fechas porque se acerca la Navidad, pues es cuando más pasión tendríamos que tener por las cosas del Señor. Pero fíjese que no. ¿Por qué? Porque la Navidad ahora es sinónimo, más sinónimo de descanso, de fiestas, de paseo, ¿sí? Que realmente de regocijarnos del nacimiento del que cambió la historia de la humanidad. Usted y yo somos como estos discípulos, ¿no? Como estos apóstoles, ¿sí? Necesitamos estar listos en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Estar preparados con el bordón en nuestras manos, con los zapatos, con las sandalias puestas, dice ahí. Ceñidos los lomos, listos para salir a predicar la palabra del Señor y darla a conocer en todo momento. Ya sabemos que no hay excusa. Si no alcanzamos a llegar, no hay problema, porque dice la palabra del Señor, y este evangelio será predicado y luego vendrá el fin. Aproveche estas fiestas, aproveche estos tiempos, aproveche estos días en que va a tener tiempo, ¿sí? En que usted quizás salga de su trabajo, ¿sí? Le den unos días de vacaciones, o ahorita por el confinamiento, por el virus, usted esté en su casa, busque al Señor, busque, clámele a Él, arrodíllese y dígale ahí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos en todo momento, en todo lugar. Decíamos, Jesús no tiene vacaciones. Jesús está disponible para usted 7/24, como dicen los transportadores. 7 días de la semana, 24 horas al día, 365 días del año. Y así también está el enemigo. El enemigo está al acecho, a la puerta, buscando a quién devorar. Vamos a pedirle al Señor que obre con poder en nuestras vidas, que el Señor sea glorificándose a través de su palabra en nuestras vidas, que nosotros seamos esos soldados de Cristo, por decirlo así, ¿sí? Listos para la batalla, listos para predicar su palabra. No olvide que el fin y el propósito de estos tiempos, de este final de año, de este 24 de diciembre, es que nosotros conmemoramos el nacimiento de el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Entonces véalo y que nazca en su corazón. Padre Celestial, nosotros